Buenas noches, somos alumnos del programa CEPEL del curso Tópicos de Derecho Empresarial. Mi nombre es Lino Reyes, mi compañero Moisés Cruzado. Vamos a exponerles a ustedes el tema cesión de derechos de autor sobre un software o una base de datos. Como agenda tenemos el primer punto, que es constitución de la empresa, creación de la minuta. Como segundo punto tenemos registro de software y base de datos. Como tercer punto, el registro de la cesión de derechos. Para hacer un registro de la empresa, debemos asistir a la SUNAT para hacer la inscripción. Para ello, primero debemos reservar el nombre de la empresa, que consiste en 3 pasos. Buscar en índices de registros públicos, hacer la solicitud de la reserva del nombre y hacer un bloqueo del nombre durante 30 días. Luego de ello se procede a crear la minuta, que consiste en presentar los documentos personales de la empresa, descripción de la actividad económica, así como el capital con el que se está formando la empresa. Los estatutos de la empresa, que contienen la organización de la empresa y la forma como se va a administrar. Todo ello se registra en la SUNAT. Este es un ejemplo de un modelo de minuta para una empresa individual de responsabilidad limitada, con bienes dinerarios. Como mencionó mi compañero, en la minuta se deben mencionar unos datos que son muy importantes, como el de el solicitante, con sus documentos personales, en este caso DNI, el nombre de la empresa que desea registrar, para nuestro caso Software Solutions EIRL, el lugar donde se constituye la empresa, a qué se dedica la empresa y en nuestro caso creación e implementación de software informático, el capital con el que se está constituyendo la empresa, que en este caso son 50.000 soles. Los siguientes párrafos se refieren al estatuto de la empresa, que nos indica cómo está constituida y cómo va a ser su funcionamiento en adelante a partir de su creación. Finalmente, el solicitante firma la minuta para hacer la elevación ante el notario público y su posterior inscripción en registros públicos. Como mostramos aquí, tenemos el formulario de inscripción de la empresa Software Solutions. Luego de hacer el registro de la empresa, procedemos a hacer el registro de software y base de datos. Este registro se hace a través del documento FDDA 02 y se realiza en Indecopi. Para ello debemos contar con el código fuente, así como tener el ejecutable o la memoria descriptiva, el manual de usuario de la aplicación y ejemplar de obra en CD, papel, disco o otro dispositivo. Luego hacer un pago de la tasa administrativa y todo este trámite se realiza en Indecopi. Aquí detallamos el formato FDDA 02 para la solicitud de registro de software y base de datos ante Indecopi. En la primera parte vamos a llenar los datos del solicitante y vamos a consignar que es el autor o coautor. En este caso, el señor Moisés Cruzado es el autor del software que se desea registrar. En la segunda parte vienen los datos de la obra. El software desarrollado se llama Software ERP Modular Automatic SIS. Vamos a indicar que sí está publicado y no es derivado. Finalmente, en este párrafo vamos a registrar el lugar y la fecha de creación del software y la fecha de publicación. Seguidamente, los datos del autor o autores. Nuevamente, el señor Moisés Cruzado como autor del software que se está registrando con su documento de identidad y sus datos personales. En la siguiente parte del formulario encontramos a la empresa que está recibiendo los derechos de este software, en este caso Software Solutions EIRL, con su dirección y lugar de ubicación para ser totalmente identificada en el formulario. Finalmente, el declarante afirma tener conocimiento de lo que está haciendo, como es la cesión de los derechos, la publicación de los mismos y indica que toda la documentación relacionada a este trámite debe ser enviada a la dirección que ha consignado al final del formulario, el cual finalmente firma y luego del pago respectivo es presentado ante la institución correspondiente, en este caso Indecopi. Bueno, luego se procede al registro de cesión de derechos.
Este registro se realiza a través del documento FDDA 13. El trámite se realiza en Indecopi y se tiene que realizar un pago por la tasa administrativa. Luego se tiene que firmar un contrato de cesión de derechos de autor que consiste en ceder los derechos de autor a la empresa Software Solution para que explote el software. Nuevamente tenemos un ejemplo del formato FDDA 13 que se presenta ante Indecopi para el registro de licencia y cesión de derechos de autor. Nuevamente figura en la primera parte el registro del solicitante con sus datos personales indicando que es el autor del software que se desea registrar. En la segunda parte tenemos los datos del acto del contrato en el que se indica que es una cesión de derechos del software ERP Automatic Sys. La duración de este contrato es por 10 años y el lugar y la fecha en la que está siendo presentada la solicitud. En la segunda parte, nuevamente los derechos, los datos del autor, de la empresa que recibe los derechos de este software, el representante legal de la empresa Software Solutions y finalmente el autor indica que tiene pleno conocimiento de lo que está realizando y la documentación de este trámite va a ser enviada al email que está registrando en este caso. Este es el ejemplo del formulario FDDA 13 que tiene que presentarse ante Indecopi luego de pagar la tasa correspondiente. Tenemos otros trámites adicionales, pero que son opcionales, que deberían hacerse luego de haber constituido la empresa y haber hecho el trámite de cesión de derechos de autor, como son tramitar un RUC para la empresa, la emisión de los comprobantes de pago para sus posteriores operaciones y el trámite de la licencia de funcionamiento ante la municipalidad correspondiente. Con esto hemos querido resumir todos los pasos que se deben seguir para la constitución de una empresa, el registro de una obra